pecado es terrible. El pecado no solamente nos ha separado de Dios, el pecado también ha traído muerte en nosotros. Por eso es que el hombre nace condenado por el pecado y corrompido por el pecado. El pecado también, como decíamos cuando celebrábamos la cena del Señor, ha traído maldición a esta creación, ha corrompido esta creación. Pero una de las cosas, uno de los terribles efectos del pecado es también que el pecado ha traído enemistad entre los hombres. O sea, la causa de la enemistad entre los hombres la encontramos en Génesis 3. La causa de los pleitos entre los hombres, de la discriminación, de las guerras, del racismo, de los odios, la encontramos en Génesis 3. Si usted sigue leyendo, ya en Génesis 4, usted va a encontrar la primera manifestación del pecado, y es pleito entre dos hermanos. El primer asesinato lo encontramos en Génesis 4 como el primer fruto del pecado que nos cuenta Génesis 3. Ahora, quiero explicar esto porque creo importante. ¿En qué sentido? ¿Por qué es que el pecado ha traído enemistad entre... Sí, entiendo que el pecado trae enemistad con Dios, pero ¿por qué ha traído enemistad entre nosotros? Debo decir por lo menos dos cosas. El pecado ha afectado nuestra mente y el pecado ha afectado nuestro corazón. Entonces, ha afectado nuestra mente al punto de que nosotros los hombres tenemos una visión corrompida, distorsionada de nosotros mismos. Nos creemos ser los mejores, nos creemos y nos vemos superiores que otros, pensamos que somos el centro del universo y que todos se deberían rendir ante nosotros. El pecado afectó nuestra mente, por ende la visión que nosotros tenemos de nosotros mismos. Pero el pecado no solo ha afectado la mente, el pecado también ha afectado nuestro corazón. Por eso somos egoístas, arrogantes, orgullosos, inseguros, acomplejados, iracundos. Póngase a pensar. Nos creemos superiores, nos creemos el centro del universo y además somos egoístas, orgullosos, arrogantes, inseguros, y cuando nos encontramos con otros que son iguales a nosotros, entonces va a haber guerras, va a haber pleitos, va a haber desacuerdos, va a haber hostilidad, va a haber enemistades, va a haber racismo, va a haber discriminación, va a haber odios. Y esta enemistad que hay entre los hombres, en las Escrituras está de alguna manera ilustrado o descrito, representado por la enemistad que había entre judíos y gentiles. La única distinción que Dios hacía entre los hombres era de judíos y gentiles. A los judíos les dijo, sepárense, ustedes deben obedecer esto, y Dios les prohibió casarse, relacionarse, tener compañerismo con los gentiles. Pero Dios lo hizo para que el judío entendiera que ellos pertenecían a un Dios que es santo y que debían separarse de toda esta contaminación que los gentiles representaban. Y Dios además les dijo a ellos, no se junten, no compañerismo con los gentiles, porque si ustedes lo hacen, ellos los van a arrastrar a sus dioses. Esa enemistad, esa distancia que la encontramos en las Escrituras, entre judíos y gentiles, de alguna manera representa o ilustra todas las otras formas de enemistades, pleitos, racismos, odios, discriminación racial y demás cosas que nosotros experimentamos aquí. De eso quiero hablar un poco hoy día. En su libro Misión en Nuremberg, Nuremberg es una ciudad en Alemania, Tim Townsend, un escritor, escribe acerca de lo que sucedió a partir del año 1945. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar y 22
algunos dicen 21, 22 líderes del gobierno nazi fueron apresados como los responsables de todas estas muertes del Holocausto y todo lo que el régimen nazi hizo después de la muerte de Adolfo Hitler. Estas 22 personas eran asistentes, servidores y el equipo de Adolfo Hitler. Estas personas estaban esperando ser juzgadas a vista de todo el mundo mirando a estos hombres que eran el reflejo o la cara o evocaban la muerte, el asesinato de 6 millones de judíos. Estos hombres eran odiados por todo el mundo en lo que se conoce como el juicio de Nuremberg, que es contado en este libro llamado Misión en Nuremberg. Antes de que empiece el juicio, había un pastor americano, luterano, que había estado casi 3 años durante la Segunda Guerra Mundial y él esperaba volver aquí a Estados Unidos a encontrarse con su esposa y su familia. Antes de regresar, su superior le pidió y le dijo: queremos pedirte algo. Queremos pedirte a este pastor luterano, y le pidieron porque él hablaba alemán también, aunque era americano. ¿Tú crees que te pudieras quedar 2 años más aquí para tú ser el capellán de esos 21 hombres, de esos líderes que estamos a punto de juzgar? Henry Gericke es el nombre de este pastor luterano y se encontró en esta disyuntiva: ¿cómo predicarle buenas noticias, perdón y salvación cuando todo el mundo los está odiando a todos estos hombres? ¿Cómo querer procurar que estos hombres que han hecho todo esto malo vayan al cielo mientras todo el mundo quiere que se vayan para el infierno? Se encontró en una disyuntiva y le pidieron si te puedes quedar 2 años más aquí en Europa. Finalmente él aceptó el trabajo y él fue el capellán de estos 21 criminales de guerra del régimen nazi. La reacción de él, la respuesta de él, es la respuesta correcta a alguien que ha sido salvado por gracia. Es la respuesta y la actitud correcta al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La cruz, mis hermanos, es el único medio por el que nosotros nos podemos reconciliar con Dios y con los hombres. El Evangelio nos anuncia paz con Dios y el Evangelio también nos anuncia paz con los hombres. Y de eso está hablando el apóstol Pablo en este capítulo 2, versículo 11 hasta el 22 del libro de Efesios. La semana pasada empezamos a mirar los versículos 11, 12 y 13, hablando de cómo los gentiles han sido incluidos ahora en el pueblo de Dios. Ahora vamos a ver, a partir de ahora vamos a ver, y en las próximas semanas, lo que es la naturaleza de la iglesia descrita en estos versículos. Hoy día nos vamos a enfocar en 5 versículos, el 14, el 15, el 16, el 17 y el 18. Pero antes de leerlos y antes de considerarlos, yo quiero adelantarle más o menos qué es lo que nosotros vamos a encontrar en esto. ¿De qué habla Pablo en 2 líneas en estos 5 versículos? Lo que Pablo nos explica en estos versículos del 14 al 18 es cómo Cristo nos reconcilia con los hombres, en este caso, cómo Cristo ha reconciliado a los judíos y gentiles. ¿Y qué es la iglesia? Son esas 2 cosas conectadas. En otras palabras, en estos versículos Pablo explica cómo Cristo ha reconciliado a los hombres, judíos y gentiles, y describe a ese grupo de hombres, entiéndase, la iglesia. Él de alguna manera va a explicar esto, lo que Cristo ha hecho, y lo va a combinar explicando la naturaleza de la iglesia. ¿Cómo es la iglesia? 3 cosas en particular vamos a encontrar aquí. Después que miremos estos versículos, y le voy a pedir su atención, en realidad todos los domingos deberíamos tener atención, pero después vamos a ver cómo estos pasajes, o este pasaje, aplica a nosotros, cómo me ayuda
este pasaje a mí, o cómo este pasaje le habla a día de adoración. Estamos hablando de lo que es la iglesia, porque eso es lo que Pablo está describiendo en estos versículos 11 al 22. Entonces vamos a empezar a mirar estos versículos, a ver qué es lo que está diciendo Pablo, y después hacemos algunas observaciones. Versículo 14, escuche lo que dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Note que aquí dice, Él es nuestra paz. Y ahora, es cierto que Cristo es nuestra paz con Dios, eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Él está hablando de otra cosa. Aquí Él está hablando de la paz que nosotros tenemos con los hombres, entiéndase aquí, entre judíos y gentiles. Él dice que de ambos pueblos. ¿Por qué dice ambos? Se refiere a los judíos y a los gentiles. Él ha hecho uno solo, y eso es la iglesia. Pero note lo que dice el versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Parece que esto de pared intermedia de separación es una referencia que había al muro que estaba en el templo. Los judíos no podían entrar al templo. Solamente aquellos judíos que se habían convertido al judaísmo tenían acceso a ese templo, pero podían entrar a una zona llamada el atrio de los gentiles. No obstante, había una pared de piedra que ellos no podían cruzar. Si ellos cruzaban eso, entraban en peligro de muerte. Se ha encontrado un letrero que estaba en esa pared a la que los gentiles no podían cruzar, y ese letrero decía esto: si un gentil cruza esta área, será el único responsable de su propia muerte. No sabemos si Pablo se está refiriendo a esta pared, pero si se está refiriendo o no, es una forma figurada de hablar. Esa pared describe o representa la separación que había entre judíos y gentiles. Versículo 15: aboliendo en su carne las enemistades. Otra manera de decir eso es eliminando las enemistades o la hostilidad. La versión ESV traduce enemistad con hostilidad, es lo mismo. Dice, aboliendo en su carne, queriendo decir por su muerte, por medio de su muerte, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas. Esto hace referencia al aspecto ceremonial de la ley. La ley básicamente tenía el aspecto moral de cómo debían vivir. Eso está resumido casi en Éxodo 20, en el Decálogo, los 10 mandamientos. No tomarás de tu prójimo, no adulterarás y demás. Ese es el aspecto moral de la ley, y está el aspecto ceremonial de la ley, que incluía las cuestiones, las ordenanzas respecto a las fiestas que los judíos debían celebrar, a las restricciones dietéticas o los alimentos que ellos debían y podían ingerir, a los sacrificios, a las prohibiciones. Lo que está diciendo Pablo aquí es que Cristo abolió, eliminó la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. En otras palabras, Cristo ha cumplido esa ley ceremonial, por lo tanto ha eliminado la necesidad de esa ley ceremonial. En otras palabras, lo que está diciendo es, con su muerte ha eliminado la enemistad. Él llama eso enemistad. Ahora, ¿por qué era enemistad eso? Eso era enemistad porque Dios le dio a los judíos, digamos, aquí están los judíos, aquí están los gentiles. Dios le da a los judíos el pacto, la ley, donde había privilegios, había promesas. Cómo debían vivir, cómo debían adorarlo a Dios. Ahora, los judíos tomaron esto y dijeron, ya ves, le decían a los gentiles, nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Nosotros cumplimos esto. Nosotros tenemos estos privilegios. Entonces, esta arrogancia, este sentido de superioridad, era como que afirmaba más todavía esta división que había entre judíos y gentiles. El mismo versículo 15 sigue diciendo esto:
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Dios crea, ¿por qué dice un nuevo hombre? Porque Dios crea en Cristo una nueva clase de hombre. O podemos decirlo de esta manera, Dios creó una nueva humanidad en Cristo. O podemos decir de esta manera, la iglesia es la nueva humanidad creada en Cristo. Es el nuevo grupo de personas creadas por Dios. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. ¿A quién se está refiriendo? Está refiriéndose a judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Eso quiere decir, Dios en Cristo elimina las barreras que separaban judíos y gentiles. Y no solamente elimina las barreras, sino que ahora acerca a ambos pueblos a Él y hace un solo cuerpo. En el versículo 15 dice que la iglesia es la nueva humanidad creada por Dios. En el versículo 16 vemos que la iglesia es el cuerpo que Dios ha formado, el cuerpo de Cristo. Y usted recordará que para el apóstol Pablo, esta es una imagen muy usada para describir a la iglesia. En realidad, en Efesios, Pablo describe a la iglesia de esta manera 8 veces. 8 veces utiliza la palabra cuerpo para describir a la iglesia. Y en otras cartas, por ejemplo, 1 Corintios 12, Romanos capítulo 12, Colosenses 1:18, describe a la iglesia como el cuerpo. Ahora, esta metáfora del cuerpo o este simbolismo del cuerpo sirve para acentuar la unidad de la iglesia, la función que cada miembro tiene dentro de la iglesia, la dependencia de los miembros unos de otros y la realidad del crecimiento cuando hay esta unidad. Versículo 16 lo podemos decir así. Por medio del sacrificio de Jesús, ambos, judíos y gentiles, son igualmente reconciliados con Dios, haciendo un cuerpo de los dos. Ambos, judíos y gentiles, forman juntos el cuerpo que ha sido reconciliado con Dios. Versículo 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Ok, lo primero que hay que describir aquí, ¿a qué se refiere los que estaban lejos y los que estaban cerca? Los que estaban lejos eran los gentiles, los que estaban cerca son los judíos. Pero dice aquí, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Esa palabra buenas nuevas es la misma palabra evangelio. En otras palabras, lo que dice ahí, y vino y anunció el evangelio de paz. La pregunta es, ¿quién vino? ¿Quién vino a anunciar el evangelio de paz a vosotros que estabais lejos y a vosotros y a otros que estaban cerca? Está hablando de Cristo. Cristo fue que anunció. Ahora, ¿cómo Cristo anuncia las buenas nuevas? Podemos decirlo en 2 aspectos. Número 1, con su muerte. Él anuncia las buenas nuevas. Número 2, puede estar refiriéndose también a que cuando Cristo resucitó, vio a sus discípulos, eso está en Juan 20, y les dijo a ellos, paz a vosotros. Pero aquí parece que la referencia es más que Cristo anunció a través de Pablo, Pedro, Juan y los otros apóstoles. En otras palabras, Cristo anuncia el mensaje a los efesios a través de los líderes que el mismo Jesucristo ha comisionado para predicar las buenas nuevas de paz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Yo quiero que usted note algo. El énfasis en la palabra paz. En el versículo 14 dice, Él es nuestra paz. En el versículo 15, Él hace la paz. Versículo 17, predicó la paz. La palabra es Irene o Irene. Si usted está buscando un nombre para una hija, ahí está, Irene. No le pongan nombres raros.
Si yo le pregunto a usted, si estamos haciendo un ejercicio aquí, si yo le pregunto a usted, ¿qué palabras se repiten en estos versículos? Usted va a decir, bueno, aquí hay una palabra que se repite 3 veces. Y esa palabra es paz. Hay un énfasis en esto. Aquí está hablando de un énfasis de la paz, no exclusivamente de la paz que Cristo ha obtenido entre nosotros, sino la paz entre judíos y gentiles, porque Él utiliza palabras o conceptos contrarios que son enemistad, hostilidad o conceptos sinónimos como reconciliar. Estos versículos tienen un sabor a reconciliación, a paz entre creyentes o paz entre personas. Versículo 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Escuche bien. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Quiénes son en ese versículo los unos y los otros? Son los judíos y los gentiles. ¿A qué se refiere por un mismo espíritu? El Espíritu Santo. ¿Acceso a quién? Al Padre. Note esto. La entrada es por un mismo Salvador, dice por medio de Él. La entrada es por medio de un mismo espíritu. Y la entrada es al mismo Padre. ¿Notó? Ahí hay un énfasis trinitario. Entiéndase, aquí Pablo en este solo versículo está mencionando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ayudándonos, como ha hecho en otros pasajes en sus cartas, a entender que la salvación es una obra en la que el Dios Trino ha participado. El Padre escogiendo, iniciando la salvación, el Hijo comprando la salvación y el Espíritu Santo aplicando la salvación. Nuestra salvación es una salvación trinitaria. El Dios Trino ha participado. Eso está evidente en el versículo 18. Si combinamos el versículo 17 y el 18, vamos a encontrar 4 semejanzas. Desde el versículo 17 al versículo 18 es el mismo evangelio, el mismo Padre, el mismo Salvador, el mismo Espíritu. Esto nos hace uno. Esto por lo menos son las bases para descartar cualquier discriminación o sentido de superioridad que había entre judíos y gentiles en la iglesia en Éfeso o en el mundo de Pablo. Para ayudarnos voy a resumir estos 5 versículos. Voy a decirlo, si va muy rápido lo digo 2 veces. ¿Okay? ¿Cómo resumimos estos versículos que acabamos de leer? Dice algo así como esto: la obra o la cruz, la muerte de Cristo nos ha logrado paz con Dios y a su vez ha logrado paz con los hombres. La única distinción que Dios hacía era la de judíos y gentiles. Esa distinción ha sido eliminada por Cristo. Y ahora ha hecho una comunidad que la describe de varias maneras. Esa comunidad, entiéndase, la iglesia, es descrita aquí por símbolos. Es por medio de estas comparaciones y símbolos que Pablo nos describe la naturaleza de la iglesia. La iglesia es un nuevo pueblo conformado por judíos y gentiles. La iglesia es la nueva humanidad creada por Dios. Y la iglesia es un nuevo cuerpo unido a Cristo, que es su cabeza. Judíos y gentiles forman parte de esta comunidad, que han sido salvados por el mismo mensaje, que tienen el mismo Padre, el mismo Salvador y el mismo Espíritu. Todo esto con el fin de enfatizar la paz que Cristo ha logrado entre los hombres y la paz que debe gobernar las relaciones dentro de la iglesia de Éfeso. Un pueblo sin distinciones, un cuerpo que está unido y depende el uno del otro, y una nueva clase de hombres creados por Dios. En líneas generales es ese resumen de estos versículos. La cruz de Cristo ha logrado paz con Dios, pero también paz entre los hombres. La única distinción que Dios hacía era la de judíos y gentiles. Esa distinción ha sido eliminada por Cristo. Ahora Él ha hecho una nueva comunidad
y la describe de varias maneras. Esa comunidad, que es la iglesia, es descrita por símbolos y comparaciones. Eso nos da cómo es la iglesia, la naturaleza de la iglesia. La iglesia es un nuevo pueblo conformado por judíos y gentiles. La iglesia es una nueva humanidad creada por Dios y la iglesia es un nuevo cuerpo unido a Cristo como su cabeza. Judíos y gentiles forman parte de esta comunidad. Han sido salvados por el mismo mensaje, las buenas nuevas de paz. Tienen el mismo Padre, el mismo Salvador y el mismo Espíritu. Esto con el fin de enfatizar la paz que Cristo ha logrado entre nosotros, los hombres. ¿Cómo aplica esto para nosotros? Esto de Pablo hablando de hace 2000 años, judíos, gentiles, esta animosidad que había entre ellos, porque la separación y la distancia que había entre judíos y gentiles no era religiosa o espiritual solamente. Era una separación racial, étnica, social, cultural. No podían mezclarse. Era un odio que había entre ambos y era recíproco el odio. Esta alienación que había entre judíos y gentiles. ¿Cómo esto aplica para nosotros? Lo que queda en los próximos minutos es cómo esto aplica para nosotros. Quiero, a partir de esos versículos, explicar cómo Cristo ha provisto reconciliación entre nosotros los hombres. Ya no estamos hablando meramente de judíos y gentiles, sino esa realidad, cómo se debe expresar en nuestras relaciones entre nosotros. Día de adoración, una iglesia hispana en el sur de la Florida. Cristo ha provisto relación de tres maneras, reconciliación de tres maneras. Porque la única distinción que Dios hacía, que era de judíos y gentiles, Cristo la eliminó con su muerte. Aquí hay distinción social, racial, cultural, económica. La única que Dios contemplaba era la separación que había entre judíos y gentiles. Para Dios esa era la única distancia que había, la única separación. Dios mismo en Cristo eliminó eso. La única distinción que Dios hacía con los hombres, Dios mismo la ha eliminado en Cristo Jesús. 2. ¿Por qué hoy podemos ser reconciliados con los hombres? ¿Cómo es que Cristo ha provisto reconciliación entre los hombres? Porque en Cristo Dios crea algo nuevo. En otras palabras, un nuevo hombre. O sea, somos la comunidad de hombres creados, hombres y mujeres, creados por Dios. Dios nos ha creado de nuevo. Esto implica que ahora tenemos un nuevo entendimiento y un nuevo corazón. Una mente ahora que piensa como Dios, como Cristo, y un corazón que puede amar. En Cristo Jesús puede haber reconciliación porque nosotros los creyentes hemos sido creados en Cristo Jesús. Y ahora tenemos mente nueva, corazón nuevo, y eso que me separaba antes, lo que era un obstáculo para mí, ahora ha sido removido. Ahora yo puedo mirar a los hermanos con la mente de Cristo, una mente informada por el Evangelio, una mente informada por la palabra, una mente informada por Cristo. Yo puedo mirar a los hombres de esa manera y tengo un corazón nuevo que es capaz de amar, de soportar, de estimar, de obedecer a Dios. Esa es la segunda razón. La tercera razón: ¿por qué Cristo nos provee reconciliación entre los hombres? ¿O por qué en Cristo podemos ser reconciliados con los hombres? Porque Dios en Cristo nos modela una actitud de gracia, de compasión, de sensibilidad, de iniciativa, de misericordia, todas estas virtudes necesarias para las buenas relaciones. Cristo no solamente ha removido la única separación que había entre los hombres, judíos y gentiles, Cristo mismo, por su obra, ha logrado que Dios cree un nuevo hombre. El creyente es una nueva criatura. ¿Se acuerda? 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas personas con nueva mente, nuevo corazón. Por eso pensamos diferente, sentimos diferente. Y aunque no somos un producto terminado, somos totalmente nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús. Pero también porque Dios en Cristo nos modela una actitud de compasión, de misericordia, de crear puentes y cruzarlos con los extraños,
con los desconocidos, con los que son diferentes a nosotros, porque nosotros éramos diferentes de Dios y Él se acercó a nosotros. Cristo ha provisto reconciliación entre los hombres. Esto es importante. Y la iglesia es esa comunidad de hombres reconciliados con Dios y reconciliados entre ellos. Si alguna vez usted quisiera dar una definición diferente de la que hemos dado aquí acerca de la iglesia, usted puede decir: la iglesia es una comunidad de hombres y mujeres reconciliados con Dios y reconciliados entre nosotros mismos. Es por eso que cuando Pablo le escribe a los Gálatas, les dice: en Cristo Jesús no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque esas eran las tres grandes divisiones, distinciones que había en el mundo greco-romano. La gente se dividía: aquí están los judíos y aquí están los gentiles o los griegos. Aquí están los de buena condición social y económica, que son los libres, y aquí están los que tienen una condición social baja, los esclavos y libres. Aquí están los hombres que se creían superiores, aquí están las mujeres. Pablo dice a los Gálatas: en Cristo Jesús no hay ni judío ni gentil, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre. En realidad, el Evangelio lo que nos dice es que todos los hombres estamos en la misma condición. Y los que hemos sido salvados somos igual, todo lo mismo. El mismo Evangelio nos ha salvado, tenemos el mismo Espíritu Santo, el mismo Redentor, vamos al mismo Padre, al mismo cielo, la misma esperanza, la misma gloria. Todos juntos, somos iguales. Esta inclinación pecaminosa a discriminar, este sentido silencioso de superioridad que a veces no necesariamente se expresa con palabras, está ahí, gobernándonos, dominándonos, y eso hace que nosotros no tratemos a la gente por igual. Podemos saludarlos de aquí para allá, cruzar palabritas casualmente, pero no nos atrevemos a crear un lazo más profundo con ellos, porque son distintos a nosotros. Nosotros deberíamos tratar a nuestros hermanos con la misma dignidad que Dios nos ha tratado a nosotros. Deberíamos morir a los prejuicios que tengamos de otros hermanos. Deberíamos exhibir la actitud de crear puentes hacia personas que son distintas a nosotros. Deberíamos estimar a todo creyente como nuestros hermanos. Tomar iniciativa de perdonar, de reconciliarnos, iniciativas para servir. Deberíamos ser sensibles a nuestros hermanos, como Dios lo ha sido con nosotros, tratarlos con respeto, con amor, con misericordia. Yo te hago la pregunta: ¿es tu estatus económico más grande que el Evangelio para ti? ¿O es el Evangelio más grande en tu corazón que tu estatus económico? ¿Es tu preparación académica más grande que el Evangelio? ¿O es el Evangelio más grande que tu preparación académica? ¿Es tu clase social, tu cultura, tu raza más grande que el Evangelio? ¿Estás orgulloso de tu nacionalidad al extremo de referirte a otras nacionalidades de una manera despectiva, menospreciando, con desdén? ¿O es el Evangelio en tu corazón más grande que todos esos prejuicios, que todas esas actitudes que son pecaminosas, de discriminar? Sí, aquí está el grupo de los que hacemos más de $100,000. Aquí está el grupo de los que vivimos en una zona buena. Aquí está el grupo de los que nos vemos más o menos bien. Entonces, si es así, esos prejuicios son más grandes que el Evangelio. El Evangelio no ha penetrado en tu corazón. Porque Dios no hizo eso. Dios no hizo eso. Tú eras un pecador sin esperanza.
enemigo de Dios, muerto, condenado por tu pecado, separado de Dios. Y él no dijo, ese tipo no. El Evangelio es la única solución, mis hermanos, para la discriminación, para las enemistades que el mismo pecado ha causado. La cruz es el único medio por el cual nosotros podemos estar bien con los hombres, vivir en paz con los hombres. Solo la obra de Cristo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros los hombres nos encontramos a los pies de la cruz, entonces podemos ser hermanos, podemos amarnos, tratarnos con dignidad, con respeto. Casi todos decimos, sí, yo me llevo bien con todos. No he escuchado a nadie que diga, ningún cristiano decir, no, yo no hago discriminación. Pero en tu corazón, ¿cómo está eso? ¿Cómo miras a tus hermanos que quizás se ven inferiores a ti en algunos aspectos de la vida? Cristo es nuestra paz. Él es nuestra paz. Después de 6 meses de que Henry Gerecke, el pastor luterano, estaba trabajando con estos 22 criminales de guerra nazis, él los visitaba todos los días y los llamaba para tener devociones con él. Algunos iban, otros no. Él les predicaba el Evangelio. Escucharon estos 21 criminales que estaban siendo juzgados que la esposa de Henry Gerecke le mandó una carta pidiéndole que vuelva a casa. Y cuando ellos escucharon esto, estos criminales a quien todo el mundo está odiando y deseando su muerte, cuando ellos escucharon eso, ellos escribieron una carta. Y en la carta, dirigiéndose a la esposa de Henry Gerecke, el pastor luterano que había estado con ellos, le dicen, señora, nosotros somos esos criminales que están juzgando, pero hemos estado 6 meses aquí con su esposo. Le pedimos una cosa, le pedimos que deje que ese hombre se quede un tiempo más con nosotros, porque hemos aprendido a amarlo. Eso es el Evangelio. ¿Podemos amar a alguien que no se parece a nosotros? ¿A alguien que a nuestros ojos se ha hecho indigno de nosotros? La iglesia, con esto termino, debe ser una comunidad donde los que son muy educados pueden tener compañerismo con los que tienen poca educación. La iglesia debe ser una comunidad donde los que tienen dinero puedan visitar la casa de los que no tienen mucho dinero. Una comunidad donde los que tienen muchos planes para progresar puedan orar juntos con los más sencillos y que se contentan con menos. Una comunidad donde los perdonados perdonan y los que han sido amados aman. Una comunidad de aquellos a quienes Dios ha acercado al mismo, que son también prontos para acercarse a los desconocidos dentro de la comunidad. Una comunidad donde los extraños se sientan bienvenidos y no solo bienvenidos, sino amados. Una comunidad donde los diferentes, los que son diferentes, puedan servir y adorar juntos al Señor. Donde los que tenemos distintas nacionalidades podemos comulgar y compartir, sin distinciones, sin prejuicios sociales, económicos, étnicos,
El racismo es un hijo de Génesis 3, del pecado. Y ninguna de sus formas debe estar en la iglesia ni en el corazón de los creyentes que conforman la iglesia. Eso es terrible. Eso no refleja lo que Cristo ha hecho por nosotros. La iglesia debe ser una comunidad donde los que tienen negocios puedan pedir oración al de condición más humilde. Una comunidad donde los que son más estudiados puedan recibir con gozo el consejo de los que no tienen ninguna formación académica. Una comunidad donde los que no tienen puedan sentarse a compartir en su casa, en la misma mesa, pan con los que tienen mucho. La iglesia debe ser una comunidad donde los extraños podemos fundirnos en un abrazo, tolerarnos, poder llorar juntos y reír juntos, porque hemos sido salvados por el mismo evangelio. Tenemos el mismo Redentor, el mismo Espíritu Santo, al mismo Padre vamos, al mismo cielo llegaremos, la misma gloria nos aguarda y nos espera, la misma esperanza, un solo cuerpo, una sola humanidad, un solo cuerpo. Que Dios nos ayude, mis hermanos.